tardes. Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Bueno, mi nombre, como dijo Adrián Valesca Monsalve, profesora de, mm, de base, por así decirlo, y la verdad es que voy a conversar mucho en relación como a los lineamientos, leyes, decretos que hoy día tenemos en educación. Ya no voy a hablar solo de educación especial, sino que educación en general. Eh, Así que bueno, como Constanza hablaba, hay muchos términos que necesitamos cambiar, ¿cierto? Lamentablemente estamos un poquito atrasados con esto en cuanto a lo que es educación, ¿ya? Y vamos adelante. Bueno, los contenidos vamos a hablar sobre ciertos artículos ya de la Ley General de Educación. En base a ello, como que principalmente deberíamos haber partido con la Constitución, con el texto refundido, ya, pero la verdad es que no se puede como partir desde ahí. La Ley de Inclusión de la 20.845, el decreto 83, que es muy importante hoy en día, y bueno, progresiones de aprendizaje en espiral. No es mucho el tiempo que tenemos, así que la verdad es que no voy a ahondar tanto en esto, ya, sino que voy, porque si fuera por eso hubiese tenido que tomar solo la Ley General de Educación y haberme dedicado específicamente a hablar de eso en 40 minutos. Así que por eso voy a tocar temas muy importantes, siempre pensando desde cómo podemos ayudar a los padres, cómo lo podemos hacer nosotros desde el área desde el área profesional, la gente que está en proyectos de integración, ya los profesionales que están que tienen otra mirada y que no se encuentran dentro de las escuelas. Ya, perdón, volvió hacia atrás. Bueno, la Ley General de Educación cambió antiguamente. En el 2006 teníamos la LOCE y desde ahí parte todo. Yo siempre hablo de esto porque si no hubiesen habido manifestaciones o las llamadas manifestaciones pingüinas, ya no hubiésemos tenido un cambio de una ley ya orgánica de educación en realidad. Ahora tenemos una ley general de educación que recién es del año 2009, ¿ya? Bueno, las materias que trata la Ley General de Educación es como un sistema educativo, lo que son los proyectos educativos, comunidades educativas, consejo escolar, el registro público de sostenedores, agencia de calidad de la educación. Esas son las principales materias, ¿ya? Los principios de esta ley que están establecidos en la Constitución de la República, luego lo vamos a ver, y los tratados internacionales, ¿ya? Que de universalidad, calidad de la educación, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad, ¿ya? Son los principios que rige la Ley General de Educación. La verdad es que a mí me molesta mucho en lo personal porque cuesta mucho hablar de equidad hoy en día, ya principalmente y sobre todo en educación. Cuando uno hace la diferencia entre los colegios, ya que hoy tenemos, ya no hay una equidad hoy en día, ya no hay igualdad hoy en día, a pesar de que la educación es un derecho universal. O sea, se supone que esta ley está basada también en tratados internacionales, ya, o sea, también deberíamos considerar los derechos humanos de las personas neurodivergentes, autistas, ya, y cuando me refiero a neurodivergentes, también hago alusión a las personas que tienen dislexia, depresión y lo que anteriormente mencionaba la doctora Román, ¿ya? Es muy difícil hablar de igualdad, de equidad y de todas estas cosas, ¿ya? Así que yo lo cuestiono mucho como profesora, ¿ya? Eh, He trabajado 12 años en escuela, ¿ya? Principalmente en escuelas especiales, donde tratamos de hacer muchos cambios, ¿ya? Bueno, el artículo 1, el Estado debe velar por su cumplimiento y establecer los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educativas de todo nivel,
Pero aquí es misterioso porque en realidad, claro, el artículo 1 menciona esto, pero sin embargo es obligatorio solo la educación básica y la educación media. No hay obligatoriedad, ¿cierto? eh, para la universidad, ¿ya? O tampoco es obligatorio, ¿cierto? El pre-kinder o el kinder. Entonces, claro, el Estado tiene que velar por el cumplimiento y los requisitos que deben tener los colegios. Y es aquí donde yo invito a todos, en realidad, a siempre exigir, ¿ya? Exigir en los colegios. Esto da igual si es particular o no particular. Lo vemos enseguida. Bueno, el principio de calidad de educación, el principio de equidad y el principio de interculturalidad para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque debe pretender en la calidad asegurar a todos los alumnos y alumnas. O sea, estamos hablando de neurotípicos y neurodivergentes, ¿ya? Dentro de las condiciones y circunstancias y para que alcancen estos objetivos generales. O sea, yo estoy hablando de que como luego de la ley general viene el ministerio, ¿cierto? Ministerio de Educación, y me dice, mira, ¿sabes qué? Estos son los objetivos mínimos que los estudiantes deben tener. Entonces, con el principio de calidad, yo los invito a pensar como profesionales, como padres, ¿y qué pasa con un neurodivergente? ¿Qué pasa con un niño, con un adolescente eh, que está pasando por una etapa de depresión? Ya lo voy a plantear desde este área, desde el lado de desde la depresión. ¿Cómo cuáles son los recursos de calidad que el Estado está proveyendo, ¿cierto? Para llegar a esto, ¿ya? Lo dejo como pregunta, ¿ya? Cuando hablamos de equidad, ¿cierto? El sistema, o sea, hablamos de sistema educativo, pretende asegurar que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención a aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial. Claro, pero generalmente se habla desde las discapacidades, ¿ya? Y habla ya no como desde las necesidades de apoyo que necesitamos las personas, ¿ok? En la interculturalidad, por ejemplo, encontramos la lengua de señas y hoy en día, ¿cierto? En Chile no, las asignaturas no son impartidas con un intérprete. Ya, a nosotros no se nos exige tener, ¿cierto? Un intérprete en cada asignatura, ya tampoco es válido para los profesionales, por ejemplo, las menciones, y hablo desde mi punto de vista, por ejemplo, si hay profesionales de educación o educadoras diferenciales que tienen una mención de discapacidad intelectual, ya, o de dificultades en el aprendizaje, o de trastornos específicos del lenguaje, porque cada universidad, ¿cierto?, va cambiando o va utilizando un lenguaje muy diferente, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, las menciones en educación hacia los profesores tampoco se pagan. Entonces hablamos desde interculturalidad, ¿cierto? Y aún así, por ejemplo, no hay profesionales que están dedicados a esto, ¿ok? O tampoco, ¿cierto? Hablando desde la educación, pero socialmente tampoco tenemos lugares, ya, o espacios que siempre haya una persona que o esté escrito en braille para las personas ciegas o que haya un intérprete, ¿cierto? En este caso para poder traducir lo que nosotros los oyentes podemos decir. Perdón. Bueno, otros artículos que son bastante importantes. Bueno, corresponde preferentemente a los padres el derecho el derecho de hablar o sea, de hablar y de decidir una educación para sus hijos, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, es obligatorio la educación básica y la media, pero se le da la libertad a los papás ya para elegir el colegio de sus propios hijos. ¿Ya? Sin embargo, también el Estado debe resguardar los derechos de los padres y de los alumnos. ¿Ya? Bueno, más adelante voy a hablar de otros decretos en los que se habla de esto. ¿Ya? Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género, territoriales, entre otras. O sea, incluso hasta hace unos años atrás, habían colegios que
exigían que los padres estuvieran casados, ¿ya? Hoy en día no, o sea, tenemos una nueva ley de inclusión, pero esta ley de inclusión no habla de personas en situación de discapacidad ni personas que sean neurodivergentes, ¿ya? Sino que está principalmente enfocada ya a poder regular más que nada cómo funcionan los sostenedores, por ejemplo, y este acceso a la educación, ¿ya? Con respecto al artículo 5, le corresponde al Estado asimismo fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades, ¿ya? Y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan desde la propia naturaleza. Hace un rato, ¿cierto? Hablaba Constanza y hablaba sobre la naturaleza que nosotros tenemos, ¿cierto? Y frente al enmascaramiento que vivimos, ¿cierto? Por repetir patrones y todo lo demás. Entonces, yo invito, ¿cierto? A trabajar o a exigir el derecho, el artículo 5, ¿cierto? Porque se debe trabajar promoviendo, ¿cierto? Desde el derecho esencial que emana nuestra propia naturaleza, ¿ya? El artículo 6 habla del aseguramiento, ¿ya? El Ministerio de Educación, ¿cuáles son las entidades, ya, del Ministerio que aseguran la educación? Está el Ministerio de Educación, está el Consejo Nacional de Educación, está la Agencia de la Calidad de la Educación, ¿ya? Y en este caso de la Agencia de la Calidad está desde el ámbito de las competencias, ¿ya? La administración del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. O sea, cuando hablamos de aseguramiento, todo lo que aquí aparece, ¿cierto? Nos da pinceladas, ¿ya? De entidades que están en Chile preocupadas de esto, ¿cierto? Pero sí nos falta, por ejemplo, incluir todo lo que es enfoque de derechos humanos, ¿sí? Bueno, con respecto al artículo 7, eh, denme un segundo. Bueno, con respecto al artículo 7, la Agencia de Calidad evaluó los logros de aprendizaje. O sea, ¿qué sucede ya con los logros de aprendizaje? ¿Qué pasa si un niño, ¿cierto?, no logra ya los objetivos de aprendizaje o los estándares indicativos de desempeño? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con PISA o qué sucede con lo que corresponde? Hoy, disculpen, se me fue lo que se evalúa en cuarto básico, séptimo básico y todo lo demás. No me puedo recordar si alguien me ayuda. El CIMSE, el CIMSE, vale. Claro, el CIMSE también mide, ¿cierto?, en cuanto a estándares, objetivos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con los estudiantes que no cumplen con estos objetivos o todos los estudiantes del proyecto de integración no son evaluados? Entonces, ¿qué sucede con esto? O sea, ¿qué sucede con este grupo de estudiantes que nosotros vamos al colegio, rendimos evaluaciones? O sea, es como que pusiéramos un techo desde ya cuando se nos evalúa con la prueba SIMS, ¿ya? Quisiera aclarar que los artículos ya los puse tal cual porque las leyes son así, ¿ya? Puse extractos, ¿ya? Que no deben ser olvidados, ¿ya? Y que es importante que los podamos difundir, ¿cierto? Y hacer hincapié en esto. Cuando yo digo que tengo derecho a la educación, tengo que tener un fundamento, ¿cierto? De ley y teórico para esto, ¿ya? No es solamente, no, es que yo tengo el derecho a la educación solo por mencionar, ¿ok? Bueno, eh, hoy siempre se me cambia hacia atrás, disculpen. Bueno, el artículo 23 finalmente, que es el único artículo en realidad que habla principalmente de educación especial o diferencial, ¿ya? Es la modalidad del sistema educativo que desarrolla como de una manera transversal, ¿ya? Y hablamos de transversalidad desde un enfoque muy capacitista, por así decirlo, ¿ya? Y no pensamos en el infinito, ¿cierto?, de personalidades, de estudiantes, de niños, niñas, niñas, ¿ya? Incluso desde el enfoque de género, que en los colegios no se les permite incluso identificarse como él, ella o si es que no quiere, con otro tipo de género,
¿ya? O sea, si es que no hace alusión al género, disculpe, ¿ya? Eso principalmente, o sea, encontramos un artículo, o sea, solo el 23, ¿ya? Que nos dice en el fondo que hay como consecuencia un déficit o una dificultad. O sea, siempre tiene que haber como algo malo para que se pueda ayudar a las personas. ¿Ok? Eh, bueno, con respecto a lo que les decía delante, el, el texto refundido, ¿cierto? Y sistematizado con la República de Chile, habla en el capítulo 3 sobre dos cosas: el derecho a la educación, que sería el artículo 10, y el deber de la comunidad, que sería el artículo 11, ¿ya? O sea, hablamos desde la ley, desde la Constitución en Chile, ¿ya? O sea, solo dos artículos, ¿ya? Que son muy precisos, y es el derecho a la educación, o sea, lo que les decía hace un rato. Tenemos derecho a la educación, a un pleno desarrollo de la persona, pero las personas necesitamos desarrollarnos de diferentes formas, ¿ok? No solo, ¿cierto? Con estándares indicativos de desempeño, o sea, ok, yo alcanzo este estándar, lo cumplo, y si no lo cumplo, ¿qué es lo que sucede conmigo? ¿Ya? Por eso partimos como desde la ley, cuando debería ser en realidad como desde la Constitución, ¿sí? Bueno, la ley de inclusión, ¿cierto? De la que hablamos, de la 20.485, es una ley de inclusión que regula la admisión de los y las estudiantes. Yo aquí en esta parte voy a hablar principalmente que esta ley cambia muchas palabras, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, reemplaza la expresión de la educación por frase de educación inclusiva. Integración e inclusión: el sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Pero sin embargo, esta ley habla de que se deben establecer programas de apoyo para personas principalmente que tengan un bajo rendimiento y que afecte el proceso de aprendizaje. O sea, ¿qué pasa con aquellas personas o aquellos estudiantes que tienen excelentes notas, ¿cierto? Pero no logran, o no logran, perdón, me retracto, logran alcanzar aquellos indicativos, ¿cierto? De desempeño, aquellos estándares de desempeño, pero sin embargo, mm, a través de un esfuerzo, no obstante, en realidad, a través de un esfuerzo mega mega fuerte, o sea, de, de un de hacer imitaciones sociales, de tener diálogos internos, ¿cierto? De lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo, o lo estoy haciendo mal. O sea, ¿qué pasa en realidad, ¿cierto? Con aquellos estudiantes, como decía la Constanza, de alto funcionamiento, ¿cierto? Porque logran alcanzar estos indicativos, ya estos estándares indicativos, pero a través de un esfuerzo mental y social que es muy grande, ¿ya? Entonces, pero además también hablamos de planes de apoyo a la inclusión, pero sin embargo no estamos siendo tan inclusivos, ¿ya? Porque en mi caso, cuando yo era niña, resolvía los ejercicios de una cierta forma, y bueno, en ese tiempo uno tenía que hacer tal cual los ejercicios como decía la profesora. Si uno llegaba al resultado y dabas un resultado final y no hacías el desarrollo, definitivamente estaba malo. ¿Y por qué estaba malo? Porque lo habías copiado. Tú no podías desarrollar los ejercicios de otra forma. Hoy en día se ha estado trabajando para que se pueda trabajar el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Las múltiples formas de representación del conocimiento. Ya, por ejemplo, en este caso, o yo en este caso, para mí es fácil agregar cierto dibujos y todo lo demás, porque para mí es más fácil explicarlo, ¿cierto? De esa forma nos podemos ver, ¿ya? O podemos entender, ¿cierto? Que muchas veces acomodamos las cosas a lo que a nosotros nos facilita, pero no como se da en los estudiantes, ¿ya? O sea, en este caso deberíamos ocupar videos, ya, imágenes, rutinas de actividades diarias, algo que nos permita organizarnos, ¿ya?
Pero sin embargo, hay gente que le satura mucha información, ¿ya? Y eso es muy válido. Bueno, eso es con respecto a lo que quería hacer hincapié de la ley ya de inicio. Y el decreto 83 aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Para la educación parvularia y para la educación básica, ¿ya? Para la educación básica. Pero estos planes fueron principalmente eh, orientados, ¿cierto?, para las escuelas especiales. Ya el decreto 83 fue como un ordenar los objetivos de aprendizaje, ya, o estos estándares indicativos de desempeño, ¿cierto? Pero pensado en la discapacidad múltiple, ya, y por la funcionalidad de su vida cotidiana, ya, pensando, ¿cierto?, en formación de ciudadanos responsables de sí mismos y de sus entornos, ¿ya? ¿A qué voy con esto? A que también está acuñado el concepto de necesidades educativas especiales, implica una transición en la comprensión de las dificultades del aprendizaje, de un modelo centrado siempre desde el déficit a un enfoque propiamente educativo. Ahora, esto está copiado tal cual, ¿cierto? Como lo dice el decreto 83, que está basado y pensado desde el déficit, ¿ya? Y desde ir transitando, ¿cierto? Desde el déficit en progresión hacia arriba. Pero vuelvo otra vez. ¿Y qué pasa con los estudiantes, por ejemplo, que logran los objetivos y son dejados de lado en este caso, ¿ya? O sea, el decreto 83 también está centrado desde una necesidad o desde como algo malo que tenemos las personas, ¿ok? Bueno, mi presentación es bastante específica, ¿ya? Bastante centrada en las leyes, ¿cierto? En las necesidades, desde lo que tenemos, cómo nosotros como profesionales podemos ir avanzando ya hacia exigir un cambio. Hoy en día hay una mesa de diálogo, ¿cierto? En relación a la ley de autismo. También tenemos la ley de discapacidad, ¿cierto? Que tiene muchas cosas que se dice que se puede postular a través de servicios como el Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces, hoy día yo hago alusión a esto, a que con estas leyes, ya, con las leyes que tenemos hoy en día, es muy poco lo que podemos trabajar. O sea, podemos exigir, ¿cierto?, que se cambie la forma de hablar ¿cómo se llama esto? La forma de trabajar, ¿ya? Pero sin embargo, estamos atrasados desde la ley, o sea, desde nuestra constitución, ¿ya? Es que tenemos solo dos artículos, ¿cierto? Que son muy pobres, ¿ya? Para poder trabajar o para poder desarrollar un nuevo cambio en la Ley General de Educación. O sea, si pudimos cambiar la LOCE al eje, ¿por qué no poder cambiar todo lo que estamos haciendo? Es este el momento en el que nosotros, los adultos que somos neurodivergentes, que somos profesionales de educación, que trabajamos en el sistema de salud, que trabajamos en diferentes instancias, ¿ya? Es el momento ahora, ya, de poder exigir estos cambios, ya, no desde algo que está malo, sino desde algo en que las personas somos diversas, ¿cierto? En que podemos tener mucho conocimiento cognitivo, pero ¿qué pasa con nuestra parte emocional, con nuestra parte social? ¿Dónde la dejamos? Es en este momento en el que, al tiro Cecilia, es en este momento en el que tenemos que trabajar y tenemos que exigir desde lo que sabemos, desde el conocimiento, por así decirlo, muy explícito en relación a ciertos artículos, ¿ya? Eh, Traté de
apurarme para que Cuto pudiera desarrollar su tema, principalmente porque el mío está abocado netamente a leyes y cosas muy específicas y que uno les da la interpretación. Las leyes uno las interpreta como desea. Y en este momento yo el deseo así, busco un cambio, ¿cierto? Para los estudiantes, porque en sala veo que hay mucha diversidad y que siempre se aborda solos a un estándar promedio, ¿cierto? O a un neurotípico, ¿cierto? Que ya no es tan así. De los 30 niños, de los 40 niños en sala, yo creo que no sé, podemos trabajar solo para 5 igual, pero en realidad no es así. Así que eso, muchas gracias. Lamento para aquellas personas que fue mucha información visual, ya, pero era lo que me acomodaba para poder explayarme, así que les pido disculpas. Cecilia, dame un segundo. Bueno, mientras tanto, Constanza, Valesca, quiero agradecerte por estar acá junto a nosotros también. Sé que se hace muy cortito, sé que hay muchas preguntas. Vamos a dejar en este momento, ahora sí, habilitado el chat para que puedan escribir las dudas que tengan y así Valesca puede ir respondiendo mediante algún mensajito que tengan ahí. Lo mismo para Cecilia, sí, Olivares, por favor, en honor al tiempo, para poder continuar con la ponencia siguiente y agradecerte, Valesca, nuevamente por este espacio formativo que nos has podido brindar. Bueno. Muy, muy enriquecedor también para ti y lo que nos has expresado en este momentito, que es cortito, pero bueno, se hace a veces muy difícil.